La Revolución Francesa, uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad, marca el comienzo de la historia contemporánea. Los sucesos que comenzaron en 1789 suponen el fin de la monarquía absoluta que había prevalecido durante siglos en muchos países del mundo occidental. La Revolución estableció las bases de nuestro moderno sistema político, separando los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. En definitiva, la monarquía dejaría de ser absoluta para convertirse en un sistema en el que los distintos poderes servían de contrapeso y se controlarían mutuamente. En el plano social, la Revolución eliminó los privilegios de que gozaban nobles y eclesiásticos, proclamando la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Sin embargo, este ideal de igualdad quedará solo en el plano teórico, pues la nueva sociedad no dividirá a los ciudadanos por su origen o sangre, sino por la posesión de riqueza. En definitiva, el resultado de la Revolución consagrará a la burguesía, grupo social emergente que se ha enriquecido con los negocios y la industria. Campesinos, trabajadores urbanos y clases medias apoyan a los burgueses en sus demandas de participación política y fin de los privilegios de nobles y clérigos. Hijo de la Revolución, Napoleón Bonaparte recoge sus frutos para imponerse al frente de la poderosa Francia, primero como cónsul, después como emperador. Desde su posición, emprende una agresiva política imperialista que continúa con una tendencia ya manifestada por la Francia revolucionaria. La oposición de ingleses, austriacos, rusos y prusianos consigue no solo frenar el expansionismo napoleónico, sino hacer capitular al emperador. Después de la caída de Napoleón, los países europeos que habían contribuido a la derrota francesa acordaron reunirse en Viena para dibujar un nuevo mapa de Europa regido por el equilibrio entre potencias. En este congreso decidieron también que los gobernantes europeos deberían ser miembros de las monarquías tradicionales, evitando así el peligro que suponía la aparición de nuevos líderes como Napoleón. En Francia, en nombre de este principio de legitimidad, acordaron restaurar la monarquía en la persona de Luis XVIII. Sin embargo, las semillas de libertad y renovación sembradas por la Revolución Francesa acabarán por dar sus frutos. Siguiendo la estela de los recién creados Estados Unidos, las colonias de España y Portugal en América reclaman organizar sus propios destinos y separarse de una metrópoli que consideran lejana. Aprovechando el vacío de poder creado por las guerras en Europa, la mayoría de las colonias americanas se independizan entre 1811 y 1828, empujadas por la fuerza de líderes como Bolívar o San Martín. En Europa, las ideas liberales lucharon por ganar terreno frente al conservadurismo de los gobiernos. Las potencias del Congreso de Viena, con el canciller austríaco Metternich a la cabeza, emprendieron una política represiva con el fin de aplastar cualquier atisbo de apertura democrática. La política antiliberal tuvo su máxima expresión en casos como los de Nicolás I en Rusia o Fernando VII en España, quienes implantaron feroces dictaduras. Este último recibió la ayuda de un ejército enviado por el Congreso de Viena, los 100.000 hijos de San Luis, para restaurar la autoridad del monarca mermada tras la Revolución Liberal de 1820. El triunfo definitivo del liberalismo aún habría de esperar a 1830 para producirse. Aunque afectó a varios países, nuevamente el estallido revolucionario tuvo a Francia como epicentro, obligando a abdicar al monarca Carlos X y poniendo en su lugar a un nuevo rey, Luis Felipe de Orleans. La rapidez del triunfo de la Revolución sacudió a toda Europa, donde los movimientos liberales y nacionalistas venían gestándose desde algunas décadas antes. El triunfo de las revoluciones, si bien satisfacía momentáneamente las aspiraciones de importantes sectores de la sociedad, no impidió que volvieran a exigirse nuevos avances en el terreno político y social. Después de la prosperidad de los primeros años de la década de 1840, las ciudades más industrializadas acusaron una grave crisis económica. Miles de artesanos y obreros quedaron sin trabajo, mientras las malas cosechas extendían el hambre. El resultado fue un nuevo estallido revolucionario, otra vez con Francia como escenario principal. En París, la clase media y los trabajadores, liderados por Louis Blanc, se unieron contra el primer ministro, Guizot, obligando a exiliarse al rey Luis Felipe de Orleans. Pronto fue proclamada la Segunda República con Lamartine como jefe de gobierno. Sin embargo, hacia 1850, la llama de la rebelión comienza a extinguirse.
El único país en el que se habían realizado cambios significativos fue Francia, aunque su república no habría de durar mucho tiempo al proclamarse emperador Napoleón III. De todas formas, las consecuencias de estos acontecimientos se advertirán en el debilitamiento de los restos del antiguo régimen y en la tendencia al establecimiento de sistemas parlamentarios y democráticos. Por último, fruto de las revoluciones serán los inmediatos procesos de unificación que llevarán a la creación de Alemania e Italia.